Muchachos, buenos días, muchachos y muchachas, buenos días. Gracias por la atención a esta grabación de la clase, la cual se hace con el objeto de, bueno, brindarles un poco de espacio debido a que hoy tuvieron el tema del modular y vamos a aprovechar el tiempo de la clase de bioquímica para desarrollar la parte escrita. Entonces, la idea es no atrasarnos. Creo que tenían clase a las 8 con otro docente, entonces no se pudo hacer inmediatamente pues el tema del modular escrito, entonces aprovechamos que tenemos el espacio de coordinación y adicionalmente el espacio de clase de bioquímica, entonces para, por obvias razones, acudir a esta grabación en aras de no afectarnos en cuanto al calendario. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando, particularmente con la parte de muscular, ¿ok? Vamos a terminar la parte como bioquímica de músculo que desarrollamos inicialmente en la primera clase. Y esto pues nos brinda una perspectiva interesante desde el punto de vista energético, ¿ok? Habíamos quedado más o menos, acá voy a ir compartiendo también una pizarra en la cual pues estas pizarras que desarrollamos en clase quedan compartidas, creo que en el Drive. Cualquier cosa en cuanto a que no tengan acceso a la pizarra, pues me indican para poderles eh, compartir este recurso, ¿ok? Bueno, yo ahorita voy a hacer uso de la pizarra, voy a tenerla acá listo. Recapitulando algunos aspectos que hemos mencionado en la clase anterior, en el tema de los tres sistemas que soportan energéticamente el funcionamiento muscular. Y frente a esos tres aspectos o tres principales bloques energéticos, pues estamos comprendiendo lo que era el sistema de creatina, fosfocreatina, el sistema anaerobio y el sistema aerobio, con diferentes intencionalidades. El primero, el de creatina, tiene más una función de emergencia o de acción rápida sobre funcionamiento muscular. ¿Ok? El segundo sistema, que es el anaerobio, pues está más encaminado hacia procesos de acción muscular que implica fuerza o acción rápida. Ahí abajo está muy bien en el eje de las X, la duración relativa de estos sistemas. Y por último tenemos un sistema más consistente a largo plazo, que es el sistema aerobio. ¿Ok? Eh, Adicionalmente, pues aquí también tenemos los aportes que se hacen a nivel de ATP por minuto. Miren que el sistema creatina aporta mucho ATP, pero lo hace en una relación muy corta de tiempo. El de corto plazo, que es el anaerobio glicolítico, nos aporta 2,5 moles de ATP por minuto a una relación de tiempo de 1 a 2 minutos. ¿Sí? Y luego tenemos el oxidativo, que nos aporta alrededor de 1 mol de ATP por minuto, y esta rata pues puede darse de manera casi ilimitada, en el sentido de que eh, el sistema se puede adaptar para que se reduzca de manera significativa pues la fatiga muscular, ¿ok? Bueno, esos tres sistemas es importante aclararlo porque a veces uno puede quedar ahí colgado de que cada sistema, hasta cuando no acabe uno, no va a arrancar el otro. No, realmente los tres sistemas funcionan de manera coordinada y simultánea. Es una cosa que no debemos olvidar. A veces uno piensa que el cuerpo necesita que un sistema se termine, es decir, que necesitamos que la fosfocreatina se convierta en creatina y luego en creatinina para que empiece a funcionar el aeróbico, y eso realmente no se da así. Bueno, de lo que se ha podido evidenciar o medir en condiciones tanto básicas como experimentales. Entonces, eso es importante que nunca lo olviden, de que los sistemas, y no solamente hablando en términos energéticos, sino en temas de señalización, de anatomía funcional,
un sistema metabólico, un sistema bioquímico, pues generalmente está lo suficientemente adaptado para funcionar de manera coordinada tanto con otras rutas como en el mismo sistema eh, de manera simultánea. Bueno, la contribución relativa de cada sistema al requerimiento energético que tiene el funcionamiento muscular, pues tiene una marcada dependencia de la intensidad y duración del ejercicio, ¿vale? Una cosa interesante que aquí no se da en esta diapositiva es el concepto de adaptabilidad. Los músculos pueden adaptarse a ese tipo de intensidad y duración y hace que mediante mecanismos de retroalimentación que actualmente se tienen pues bastante bien caracterizados, comprendamos cómo es capaz el cuerpo de poderse reconfigurar frente a las exigencias de intensidad, es decir, de fuerza o de fondo, y a la duración de esa actividad. ¿Okay? De nuevo lo que les estoy diciendo, entonces la capacidad de aporte energético y de las fuentes dependen de la persona misma en cuanto a la tolerancia, en cuanto a la acumulación de determinados intermediarios eh, que pueden controlar la manera como el músculo puede estarse comportando. En ocasiones, digamos, los deportistas de alto rendimiento, parte de su entrenamiento pues consiste en generar una tolerancia frente a algunos intermediarios, particularmente el que mencionamos en clases anteriores hace referencia al ácido láctico. Entonces, muchos de las personas o atletas de alto rendimiento eh, se entrenan para dar tolerancia, puesto que los mecanismos implicados en ese tipo de intermediarios o de ruptura, por ejemplo, de una fibra muscular, pues generan una molestia, generan dolor, generan agotamiento y eso también implica cierta modificación o tolerancia tanto a nivel de grado de dolor. La intensidad del ejercicio puede disminuir en duración más allá de los 4 minutos. eh, Va a depender más de una escala metabólica, lo que nos quiere decir aquí está esta parte eh, aerobia, que significa que, como estamos analizando anteriormente, pues hay una serie de limitantes frente a los sistemas anaerobios, y si tú tienes un ejercicio de fuerza eh, o de intensidad y un ejercicio rápido de contractibilidad, pues hay una limitante, ¿vale? Hay una limitante física. Y esto, digamos, sustenta muchos tipos de ejercicios o muchos tipos de deportes que se adaptan a una u otra condición, ¿vale? Entonces, las limitantes físicas se dan que si el ejercicio tiene una intensidad bien considerable, bien moderada, pues hay que hacer como esa transferencia, ese shift o ese intercambio que pase desde el metabolismo anaerobio a el metabolismo aerobio. No se puede sustentar una duración mayor de, no sé, 3 4 minutos en intensidad porque estamos rodeando la incapacidad metabólica y física del cuerpo. Entonces, hasta ahí hay una restricción. Aquí hay un paralelismo frente a los dos tipos de metabolismos, de aporte energético, perdón. Entonces, el aerobio, ustedes saben que funciona con oxígeno, depende de la mitocondria. Su principal fuente de energía son los ácidos grasos. Ya voy a explicar eso en un jam. Y luego, pues, el tema de los carbohidratos. Luego tenemos que como subproductos, este metabolismo genera dióxido de carbono, genera agua y genera pues unas considerables cantidades de ATP. Por el otro lado, tenemos que el metabolismo anaerobio, es decir, en el cual implicamos fuerza o un tipo de ejercicio que implique una contractibilidad rápida, corta y de fuerza, no va a depender necesariamente de oxígeno, sí va a haber una oxidorreducción, pero no, esa oxidorreducción no depende de oxígeno.
Su principal fuente de energía son los carbohidratos. Acá no se utiliza grasa porque la grasa, no olviden que se quema en la mitocondria. Y en el metabolismo anaerobio no se utiliza la mitocondria. Se utiliza es la glicólisis que se encuentra en el citoplasma del músculo. Entonces, esa es una diferencia importante que no deben olvidar. Y los subproductos, pues ese es el ATP, una proporción importante de ATP, 2.5, 3 moles de ATP por minuto. Y tenemos como subproducto el lactato. ¿Sí? Ya habíamos hablado de este señor clases anteriores. Bueno, entonces con respecto a eso, vamos a analizar un poco más a fondo cómo estos factores pueden contribuir a lo que se denomina fatiga muscular. ¿Por qué hablamos de la fatiga? Porque es una condición en la cual pues, hemos expresado las limitantes del sistema, sobre todo a nivel del sistema anaerobio. Entonces, esa fatiga se explica a nivel de un incremento en la producción de ácido láctico. Este ácido como tal tiene un pKa muy similar al pKa de liberación de protón que tiende hacia la acidez, ¿sí? Más alrededor de 2, 3 el valor, y esto hace que su acumulación genere una disminución del pH en el sarcoplasma. ¿Listo? Otro aspecto que hay es que para poder mantener funcionando el sistema anaerobio, pues hay que tener grandes cantidades de glucosa y los suministros pueden llegar a ser limitados, ¿okay? Puesto que pues muchos órganos utilizan la glucosa, no solamente el músculo, y cuando el músculo empieza a solicitar este recurso, pues puede llegar el caso en que no tiene acceso al mismo. Como ustedes lo saben, el músculo puede tener una, un aporte adicional a una reserva que es el glucógeno. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de este tema. Y eso pues puede traer una dificultad en cuanto al aporte de la energía, los recursos que pueden proveerse mediante el funcionamiento, y eso es lo que ocasiona la fatiga. Lo otro es el desbalance de iones, ¿sí? Cuando hay un desbalance iónico, pues los músculos pueden llegar a ser menos, a responder menos frente a la actividad neuronal. Entonces, eso también genera fatiga muscular. Esos iones, ¿por qué se desbalancean? Pues porque la actividad física, la sudoración y la liberación de electrolitos también puede implicar una disminución de la actividad muscular, ¿vale? ¿Cómo se contrarresta esta fatiga? Pues inmediatamente se detiene el ejercicio, a partir de allí empiezan los mecanismos que permiten recuperar la actividad muscular. Eh, Tenemos un déficit de la actividad oxidativa, entonces vamos a incrementar el proceso de consumo de oxígeno, eh, se incrementa la cantidad de oxígeno que se requiere a nivel del reposo. Después de la actividad muscular tenemos un incremento en el aporte de oxígeno, lo cual pues posteriormente llega a condiciones normales. Y acá hay una serie de mecanismos que explican por qué algunas fibras tienden a ser o pueden ejercer o pueden experimentar mayor fatiga que otras, ¿vale? Eh, en ese sentido se ha tratado de disectar, de separar dos principales tipos de fibras, aunque en el caso de nosotros no tenemos fibras como exclusivamente eh, de un tipo o de otro, solo encontramos principalmente en algunas especies que están muy adaptadas a determinadas funciones. Sin embargo, pues esta diferenciación nos permite entender eh, esas características funcionales que tienen estas fibras, ¿vale? El primer tipo de fibras se llaman fibras blancas, ¿vale? ¿Por qué se llaman fibras blancas? Porque no tienen muchas mitocondrias, y esto hace que la coloración o el tipo de músculo esté muy obligado a realizar el tipo de metabolismo glicolítico. Es decir, la contractibilidad y el aporte de ATP depende del ATP que se produce en el citoplasma, no en la mitocondria. ¿Ok? Entonces, esto hace que este tipo de fibras tengan ese color. Un ejemplo que yo les decía incluso en la clase anterior era la pechuga del pollo, ¿sí? Las aves necesitan eh, eh, una serie de músculos para levantar el vuelo. Una cosa particular que se da a nivel de la selección que hace
el ser humano o inclusive el tema de la zootecnia que busca incrementar la producción eh, de animales para consumo y para alimentación, es que, por ejemplo, las aves de corral, esas aves no pueden volar. Inclusive se les llama, no sé si de manera jocosa, aves de corto vuelo. Eh, y se da porque el incremento de peso que tienen en masa para, obviamente, intencionalidad zootécnica y productiva de producción pecuaria, pues tiene la intención de nutricional, de alimentar. Y estos animales pues no utilizan tanto sus músculos o cuando van a ejercerles, bueno, necesitan un músculo de altísima contractibilidad y esto hace que se genere en la pechuga del pollo un tipo de músculo muy característico, que es un músculo muy pálido, muy ausente de mitocondrias eh, y directamente anclado hacia una función glicolítica, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de músculo, por ejemplo en los pollos lo vemos, los músculos que utilizan para caminar, ¿vale? Entonces utilizan este músculo, inclusive cuando los animales tienen un peso importante, pues estos sustentan el peso del animal. En el pollo, por ejemplo, son los muslos y los contramuslos, tienen un color diferente y allí vemos que se realiza el tipo de metabolismo oxidativo. ¿Ok? Si uno, por ejemplo, compara otro pollo, no sé si a ustedes les gusta estas gallinas o este pollo, bueno, estoy hablando de las personas que de pronto no son vegetarianas y consumen, por ejemplo, pollo, este que es criollo, este pollo criollo sí tiene en sus músculos, inclusive en la pechuga, un poco de diferencias en que inclusive a partir de este pollo que es criollo, que no se cría en un corral y que está muy inmovilizado, una diferenciación importante en el color del músculo. Eso lo pueden de pronto, ¿no? Si recuerdan en sus memorias, en sus recuerdos, el tipo de coloración que tiene los músculos en los pollos, ¿vale? Bueno, alejándonos un poquito del tema de los pollos y esto, vamos a lo que nos concierne, que es el tema de los seres humanos. Nosotros no tenemos una eh, especialización en las fibras de puente, se puede lograr mediante un entrenamiento en particular. Generalmente no tenemos un tipo de fibras que se llaman fibras mixtas, ¿sí? Las fibras mixtas pues tienen una connotación especial en la cual no están altamente adaptadas a una condición netamente oxidativa ni tampoco una condición netamente glicolítica, ¿vale? Aquí lo podemos ver un poco a nivel de eh, histológico, muy posible de pronto vean ese tipo de slide, de cortes de tejido con el doctor Rengifo y vemos, por ejemplo, la diferenciación entre los tipos de fibras en el músculo blanco y en el músculo rojo. Nosotros tenemos más que todo una mezcla de los dos tipos de fibras en la mayoría de nuestros músculos y esto hace que nuestros músculos sean de un color muy particular que se asemeja mucho al color rosado, ¿vale? Bueno, lo que les estaba diciendo en cuanto a las diferenciaciones de los tipos de fibras, entonces, también en cuanto a la conformación del tipo de músculo, también se les habla como fibras rápidas o fibras lentas, ¿sí? A las del músculo blanco se le llaman fibras rápidas. Y esencialmente eso se da en cuanto a su característica poder contráctil en cuanto a unidad de tiempo. Entonces, tienen esa particularidad. Y las del músculo rojo también, pues no tienen esa característica de fuerza, sino más de fondo, de resistencia, y se les llama fibras lentas. Entonces, las del músculo blanco, fibras rápidas, las del músculo rojo, fibras lentas. Quiere decir que nosotros tenemos una mezcla entre fibras blancas, rápidas y lentas. Sin embargo, aquí tenemos que las fibras lentas, es decir, las fibras que son eh, para resistencia, para hacer metabolismo aerobio,
se caracterizan por sus abundantes mitocondrias, su abundante suministro de sangre y metabolitos. También una cosa interesante que tienen estas fibras es que tienen mayor capacidad de almacenamiento eh, bueno, de características que buscan el aporte de oxígeno. En este caso tenemos un tipo de globina que se llama mioglobina, que puede similar en cuanto a la función a la hemoglobina, pero tiene unas particularidades que nosotros vamos a entender y a profundizar más en el próximo semestre. Las fibras lentas pues pueden contraerse por largos periodos de tiempo, son resistentes a la fatiga en el sentido que tienen muchas eh, características metabólicas que les permiten tomar los metabolitos energéticos, particularmente los ácidos grasos, y apalancar ese uso hacia la contractibilidad muscular. La principal fuente de ATP de estas músculos, de estas fibras, es los ácidos grasos y la actividad de la cadena, bueno, el ciclo de Krebs o la cadena de los ácidos la cadena transportadora de electrones o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Eso es para el tema de las fibras lentas, importante recordar esas particularidades. Y para el caso de las fibras rápidas, pues primero esas no son resistentes a la fatiga, ¿sí? Pueden generar unas contractibilidades, una contracción rápida, fuerte, pero de corta duración, ¿vale? Tienen pocas mitocondrias, eh, como sustentan su funcionalidad en el uso de la glucosa. Una cosa interesante que tienen estas fibras es que pueden almacenar cantidades importantes de glicógeno, ¿vale? Recordemos que de los diferentes tejidos o órganos que tienden a almacenar glicógeno de manera importante está el hígado, ¿sí? Y está el músculo. El hígado en cuanto a soporte y sustentabilidad energética en el cuerpo, y el músculo para soporte y sustentabilidad energética en la contractibilidad. El músculo no libera azúcar al torrente sanguíneo, a pesar de que tiene glicógeno, tiene reservas, ese azúcar o esa glucosa que tiene almacenada es para su propio uso. Una cosa importante. Una manera de identificar esa diferencia es la presencia de una enzima gluconeogénica que se llama glucosa 6-fosfatasa. 6-fosfatasa. ¿Qué es esta enzima? Es la enzima que permite quitar eh, un fosfato y liberar glucosa al torrente sanguíneo. Esa enzima no se encuentra en todos los tejidos. La encontramos de manera exclusiva en el hígado y en el riñón. Por tanto, podemos decir que hígado y riñón son órganos que son capaces de liberar glucosa al medio. El medio. Y cuando hablo de medio, pues estoy hablando del plasma, de la sangre. ¿Okay? Para que lo tengamos en cuenta. El músculo no tiene esta enzima. Por tanto, el músculo guarda glucosa, pero esa glucosa es para el propio músculo. Listo. Las fibras rápidas, pues, son de fácil mecanismo de fatiga y generalmente su TP lo obtienen desde el punto de vista anaeróbico glicolítico. Entonces, hasta acá yo creo que ya nos queda completamente claro las características de esos tipos de fibras y de músculos. Y vamos a entender un poquito el funcionamiento a nivel metabólico de, del proceso de aporte de ATP. Esto ya lo hemos explicado, ¿sí? Eh, frente al funcionamiento. Ay, perdón, no habíamos explicado el tema de la fosfocreatina. Vamos a explicar un poco, sin embargo, vamos a recordar un poquito esto de la clase anterior para que lo tengamos en contexto y luego pues pasamos a explicar la parte oxidativa. Entonces, ¿a qué va ahorita la explicación? ¿A qué nos dirigimos ahora en la clase? A comprender cómo son los sistemas a profundidad de aporte de ATP para el funcionamiento muscular. ¿Okay? Vamos un momento acá a la pizarra, ya la comparto. ¿Okay? Un momento, por favor. Ok,
Entonces ya la tenemos acá, en un segundo. Listo, entonces, ¿qué vamos a iniciar eh, indicando? Primero, la importancia del ATP para la contractibilidad. ¿Sí? Hemos estado hablando un montón de cosas acerca de que el ATP se debe producir y que hay diferentes sistemas, tanto aeróbicos como aeróbicos como anaeróbicos para sustentar eh, la producción de ATP. En la segunda parte de esta sesión vamos a explicar esto, por qué necesitamos ATP. Sabemos que el ATP es importante, sabemos que es la energía, sabemos que apalanca reacciones bioquímicas, pero en la contractibilidad todavía esto no nos ha quedado claro. ¿Sí? Todavía eh, comprender completamente las razones por las cuales se necesita tanto ATP. ¿Sí? Esas razones todavía no las hemos ahondado desde el punto de vista bioquímico. O sea, ya ustedes lo saben, fisiológicamente lo saben, pero bioquímicamente, que son las bases, todavía no lo tenemos muy claro. Ya vamos a abordar esto en la segunda parte. Eh, para la parte anaeróbica también aportamos elementos. Esta parte anaeróbica está sustentada por el sistema fosfocreatina y por glicólisis. ¿Listo? Entonces ya voy acá y explico esa parte, que es lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué volvemos a comentar de esta sección? ¿Qué volvemos a comentar? Ya vimos esta parte, pero voy a simplemente recordar algunos conceptos claves. Primero, este sistema permite suministrar mucho ATP, ¿sí? En poco tiempo. Mucho ATP. Esos sistemas sirven para proporcionar mucho ATP en poco tiempo. Desde el punto de vista de la economía celular, la economía del ATP, cuando digo economía estoy hablando de la eficiencia del uso de los intermediarios energéticos y la producción de ATP. Si yo pongo una balanza, ¿sí? Que me mide la eficiencia, es decir, la cantidad de ATP obtenido en relación al ingreso, es decir, a los metabolitos energéticos, estoy hablando de glucosa, ¿sí? Y lo pongo en una balanza, pasa que esta balanza pues se va eh, a cambiar en cuanto a la eficiencia, ¿sí? Porque se va a producir mucho ATP, perdón, se produce mucho ATP en poco tiempo, pero para eso yo tengo que gastar un montón de intermediarios, ¿sí? Tengo que gastar mucha glucosa, pero el ATP que se esperaría producir, ¿sí? Estoy hablando en términos de producción, de producir, es poco. Es poco el ATP. Entonces, en ese sentido, la producción del ATP como tal se va a ver afectada. Tengo un ATP. Miren, aquí tengo mucho, ¿ok? Mucha glucosa y poco ATP. Queda desbalanceado el equilibrio en temas de producción. Y ese es el contexto anaerobio, ¿sí? Anaerobio. ¿Qué significa esto? De que, bueno, podríamos estar produciendo mucho más ATP con la misma cantidad de glucosa, pero no lo estamos haciendo. Entonces,
Esto puede ser ineficiente. Pero tiene una compensación. Es ineficiente, pero se compensa en que el cuerpo en un contexto dado requiere que llegue mucho ATP en poco tiempo, ¿vale? Y esta es la manera de obtenerlo. Digamos que se obtiene poco, pero también se obtiene en poco tiempo. ¿Sí? Para no enredar tanto la cosa, eso puede llegar a ser ineficiente, pero se compensa, es decir, yo compenso la balanza se compensa por la velocidad de aporte. Y este mecanismo compensa eso. Para tener un punto de aterrizaje sobre lo que estoy hablando, porque a veces puede complejizarse un poquito, es el tema de que el cuerpo necesita un incremento en la velocidad de producción porque el contexto lo requiere. Entonces, ¿el contexto cuál es? Pues actividad física de fuerza. Requiere este mecanismo. No puede darse el lujo del tiempo. Tiene que ser inmediatamente, así tenga que ser ineficiente, no importa. Lo importante es ejecutar la función de contractibilidad. Eso es lo importante. ¿Cómo se sustenta? Pues dos sistemas. Ya los hemos visto. El sistema creatina, que es un sistema de reciclaje de ATP, es decir, volver a reciclar rápidamente en muy poco tiempo el ATP que se gastó, ¿vale? Recuerden que esa creatina después se convierte en creatinina, y eso es un desecho. Es un desecho. Y hay que volver a traer nueva creatina, nueva. Esta creatinina no puede devolverse aquí, entonces toca traer nueva creatina. Listo. Y por otro lado tenemos que el metabolismo no oxidativo, en este caso de la glucosa, depende de que llegue glucosa por el torrente sanguíneo o depende de reserva. Entonces llega glucosa y las reservas. Acá hay una cosa importante que yo les quería explicar. Estas reservas, pues poco a poco se van gastando de acuerdo a la actividad. Entonces, esas reservas y su gasto están determinados por la actividad. Determinados por la actividad. Esas reservas las descompone particularmente una enzima. Yo si lo recuerdan, se las recuerdo acá. ¿De qué estoy hablando? De que este glicógeno, recuerden que es azúcar concatenada, azúcar, ¿vale? Es glucosa en cadena, esta cosa, este glicógeno, ¿sí? Y para poderla utilizar lo que se hace es romper, ¿sí? Con una tijerita molecular, ¿sí? Con una enzima rompemos cada enlace. Cada ruptura de cada enlace pues nos genera un monómero y ese monómero pues es glucosa, ¿listo? Bueno, eso se entiende, no hay problema con ese concepto. ¿Qué es lo interesante acá? Que la enzima que lo hace, ¿sí? Se llama glicógeno fosforilasa, ¿sí? Glicógeno fosforilasa. Ese es el nombre de la enzima. Las tijeritas son la glicógeno fosforilasa. Lo interesante es que esta enzima puede estar en una actividad regular, normal, o puede incrementar su actividad, ¿vale? Es decir, despertarse, funcionar mucho más que en su actividad normal. Entonces se incrementa su actividad. ¿Cómo se incrementa? Mire que ya es sensible al calcio. Tiene una subunidad que detecta el calcio. Pues cuando hay calcio, ella se activa, mayor actividad, pues mayor corte, ¿sí? Porque eso es lo que ella hace, mayor glucosa disponible y la glucosa pues alimenta este proceso anaerobio. Les repito, el glicógeno está de manera concatenado.
Para poder utilizar tenemos que romper los enlaces, se llaman enlaces glucosídicos, ¿vale? Y esa ruptura lo hace una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Esta enzima trabaja de manera normal, condiciones normales, pero si nosotros incrementamos la actividad muscular, recuerden que, bueno, esto todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver más adelante, el incremento de actividad muscular incrementa la concentración de calcio en el sarcoplasma, ¿sí? Citoplasmáticamente, cuando hay actividad muscular. Entonces, esto hace que haya mayor cantidad de calcio en el citoplasma y esa mayor cantidad de calcio es detectada por la enzima fosforilasa que incrementa su actividad, lo incrementa, hace que ahora realice su trabajo en menor tiempo, por tanto hay mayor provisión de glucosa como monómero y esto hace que se soporte o apalanque la funcionalidad muscular. Esto trae como consecuencia de que los niveles de glucógeno tienden a disminuir conforme se da actividad muscular, ¿vale? Entonces es relativo y es determinado por esa actividad. Menor actividad, pues el glucógeno dura un poquito más, mayor actividad, actividad intensa, el glucógeno dura menos, dura entre unos 20 a 30 minutos en promedio, ¿vale? Y eso depende, pues, depende eh, de las reservas que se tengan en cuestión de glucógeno. O sea, depende de que el cuerpo haya tenido un exceso de alimentos, haya tenido un exceso de glucosa y esto haya tenido una estimulación insulínica y tengamos una reserva de glucógeno. Si no rellenamos otra vez ese glucógeno, pues rápidamente podríamos llegar a la fatiga muscular, inclusive en menor tiempo. Yo creo que eso lo experimentan muchos deportistas. Entonces, ya con eso explicamos eh, lo que tiene que ver con esta, este ramo de acá. Okay. Eh, la parte de anaeróbica y de PCR. Luego vamos a la parte aeróbica. Esta es la que yo quisiera que la charláramos un poquito. Entonces, la parte aeróbica es sustentada inicialmente por la mitocondria, ¿sí? Por un ciclo que se llama ciclo de Krebs. No vamos a volver a recordar todo el ciclo de Krebs, simplemente lo vamos a mencionar. Y dentro del ciclo, su conexión con la mitocondria, y en esa conexión eh, esencialmente se requiere oxígeno, ¿vale? Y el oxígeno sustenta la cadena de transporte de electrones y esto genera ATP en grandes cantidades, ATP en altas cantidades. Pero ¿por qué no se utiliza este sistema para hacerlo similar a como el aeróbico? Por el tiempo, ¿sí? Ese sistema, o sea, producir el ATP por ese sistema toma más tiempo. No estoy hablando de horas, ni realmente toma un poco más de segundos o minutos que es, ¿vale? Pero esos minutos o segundos hacen la diferencia. Entonces el cuerpo puede preferir uno u otro dependiendo de la actividad. Si la actividad es muy intensa, pues tendrá que utilizar este. Si la actividad de fondo, lenta, es aeróbica, es decir, puedo ir a caminar, a trotar, entonces utiliza esto, ¿sí? Porque le da un poco más de tiempo a producir ATP. Esta no da tiempo, esta realmente tiene que hacerse rápido, pero eso ya lo habíamos revisado antes. Vamos a esta parte interesante y es las fuentes de energía del sistema aeróbico, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa interesante es que el sistema aeróbico también puede utilizar glucosa, o sea, no exclusivamente utiliza ácidos grasos y ya les explico por qué. ¿Listo? Bien. Resulta que para que esto funcione con glucosa, sí o sí necesita oxígeno. A veces en algunos libros o en alguna literatura ustedes encuentran esto como glicólisis aerobia, ¿sí? Glicólisis aerobia. Entonces, la glicólisis aerobia es un tipo de glicólisis que se diferencia de esta, ¿vale? Se diferencia de este tipo de glicólisis en el sentido en el que su subproducto no va a ser el ácido láctico. Su subproducto va a ser el ácido pirúvico o piruvato y va a la mitocondria. Esa es la principal diferencia, ¿vale? Entre la aerobia
o la anaerobia. ¿Listo? Generalmente estos procesos de uso aerobio de la glicólisis implica funcionamiento muscular, funcionamiento muscular, muscular no exigente, no exigente. ¿Vale? Entonces, en ese funcionamiento muscular no exigente, el cuerpo, el músculo, tiene tiempo para traer el oxígeno, para hacer funcionar la mitocondria, para producir suficientes cantidades de ATP que soportan muchas funciones, inclusive aquí estamos viendo que soporta la, eh, la vuelta en función de la creatina, de la fosfocreatina. Recuerden que cuando teníamos trabajo exigente, la creatina, la fosfocreatina se utilizaba, se gastaba y salía como desecho. Pero aquí, miren lo interesante, esos mecanismos oxidativos producen tanto ATP que ahora hay ATP de sobra para volver a reconfigurar fosfocreatina y dejarla lista para cuando sea necesario. ¿Sí? Queda listica, queda lista para el siguiente esfuerzo muscular. Entonces miren cómo esos dos mecanismos se complementan en el tiempo y van a estar determinados por la exigencia. Entonces, un punto importante es que ese mecanismo aerobio también puede ser soportado por la glucosa, pero en un contexto diferente. Otra cosa interesante que pasa es que en este contexto aerobio, usualmente el cuerpo puede utilizar la glucosa que está sobrando y almacenarla como fuente de energía. Entonces, cuando en la función exigente necesitamos glucosa, descomponíamos el glucógeno y lo aportábamos anaeróbicamente para que el músculo funcionara. Pero cuando el cuerpo se da el lujo de tener eh, un poco más de glucosa y no tiene un funcionamiento eh, exigente a nivel del músculo, parte de esa glucosa que está sobrando inmediatamente se guarda como glicógeno. ¿Sí? Entonces, mire que cómo los sistemas no exigentes de función muscular pueden servir para empezar a rellenar las reservas para los momentos en los cuales se van a requerir. Bien. Entonces, en el funcionamiento no exigente, rellenamos el glicógeno y rellenamos la fosfocreatina. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se sustenta el músculo? Pues hay una fuente espectacular de energía, de producción de energía, que son los ácidos grasos. ¿Vale? Y ellos pasan directamente a la mitocondria y producen cantidades importantes de ATP. Esto no podría funcionar, es decir, el tema del uso de glicógeno y la reconfiguración de fosfocreatina no podría funcionar si no existiera una fuente alterna de energía. Y no solo alterna, sino abundante. Abundante. ¿Cuál es mi punto? De que es importante la función de las grasas porque a veces se tiende a satanizar el uso de las grasas o el consumo de grasas y eh, todo lo que es grasa es malo y realmente no, no es así. Las grasas no son malas, las grasas son muy buenas para el funcionamiento muscular. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno no activa los músculos, es decir, no cumple con este ciclo de acá, después de que este ciclo es de actividad, actividad alta, y esa es de actividad baja, actividad baja, los dos ciclos tienen que cumplirse, ¿vale? El de alta y el de baja, para eso está diseñado el músculo. Cuando no se cumple esto, es hacia donde yo voy, cuando tú no cumples esta actividad alta, pues resulta que ahora las grasas no tienen como una salida. ¿De qué estoy hablando? De que cuando entran las grasas, su funcionamiento está directamente relacionado con que el exceso de ATP que se produce, pues ya tiene un destino. ¿Sí? Está presupuestado para dos principales mecanismos. Uno,
síntesis de glucógeno. Y 2, síntesis de fosfocreatina, ¿vale? Si tú no tienes actividad alta, significa que esto no se va a gastar, ni esto, ni esto. Entonces, como tú no gastas ni la glucosa ni la fosfocreatina, cuando llegan las grasas, pues no encuentran una razón para ser quemadas, para ser utilizadas. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Cuando lleguen las grasas a la mitocondria, pues todo esto está lleno. No necesitamos hacer glucógeno porque ya lo hicimos. O ya está ahí en el músculo. Bueno, entonces vamos a hacer fosfocreatina, ¿no? Tampoco hay un montón, ¿sí? Entonces las grasas no tienen un destino, no tienen cómo usarse. Y el cuerpo, entonces ahora, esa fuente abundante de energía no tiene como un sumidero, no tiene dónde ser utilizado, ¿ok? Y genera un problema. ¿Cuál es el problema? Pues de que empiezan a acumular. Entonces las grasas se acumulan porque no tienen por dónde salir. Y siempre me canso de decirlo, pero bueno, está de más. El cuerpo no está diseñado para excretar grasas. Entonces las grasas no se excretan. No se excretan. Excretan. ¿Vale? A menos de que usted se haya pasado y se haya digestado y le haya dado diarrea, una cosa así, en un contexto ya bien complicado en su dieta, saldrán, pero de resto, o tenga, por ejemplo, un medicamento o una terapia farmacológica que impida la movilización de grasas, ¿sí? Uno que llamaba Zenical, no sé si lo están viendo ahorita, Zenical, ¿sí? Las personas tomaban eso para bajar de peso y esto era un medicamento que dificultaba, bueno, entorpecía la absorción de líquidos, de grasas, entonces las grasas no tenían por dónde más salir, esto generaba pues obviamente diarrea y salía, o sea, se excretaba pero por un mecanismo exógeno, ¿vale? Esta, por ejemplo, el Xenical era un fármaco que entorpecía el metabolismo lipídico y eso pues también impactaba el aporte energético en el cuerpo. Pero fuera de estos contextos, que no son contextos fisiológicos, las grasas pues deben acumularse porque no tienen dónde salir. Y esto me parece importante que lo tengan pues siempre muy en cuenta, ¿vale? Y hay otra cosa, interconexión aquí, voy a traerla. Este tema es súper, muy fascinante, es importante tenerlo bien, bien claro en la cabeza, porque ya lo que viene a partir de aquí, si comprenden esta parte, no van a tener ningún inconveniente con el sistema de funcionamiento muscular. Bueno, entonces mira, buena atención. Resulta que aquí tenemos dos frentes, van a ser un poquito pequeño esto. Aquí tenemos dos frentes importantes que se compaginan, la grasa y los azúcares, ¿sí? Grasa y azúcares. Voy a traer una figura de un tiempito, porque lo vamos a necesitar después. Mire, póngale cuidado. En un segundo. Bueno, me demoro. Por acá está. Ya la encontré, perdón. El contexto. Entonces, mire, cuando usted hace una actividad física importante, excesiva, ¿sí? Es posible que en el cuerpo se gaste mucha glucosa, ¿vale? Mucha glucosa. Cuando eso pasa, el cuerpo tiene que eh, reemplazar ese suministro de glucosa con una ruta que se llama gluconogénesis. Esto se hace en el hígado, ¿vale? En el hígado.
Esa ruta es costosa, es decir, que gasta energía. Gasta energía. ¿Se acuerdan que yo les dije que si no había una salida... Ay, me dan un segundo, por favor, un minuto. Qué pena, bueno, listo. Entonces, lo que les estaba contando. Mira, si los ácidos grasos no tienen un destino, es decir, si no tienen cómo deben gastarse, pues tienden a acumularse. Aquí vimos dos sistemas que los gastaban. La síntesis de glucógeno y la síntesis de fosfocreatina. Hay otro sistema importante que también es bien costoso y gasta energía, y es este, el gluconeogénesis. Entonces, el hígado puede también tomar grasas para hacer gluconeogénesis y tiene otro mecanismo de gasto para usar las grasas. La gluconeogénesis se explica o se justifica cuando hay poca glucosa. ¿Ok? Una cosa interesante de esa gluconeogénesis es que hace que el mecanismo del ciclo de Krebs, es decir, uno de los ciclos que ya vamos a ver un poquito más adelante, este ciclo, cuando tenemos poca glucosa, se vea comprometido. Entonces voy a ponerlo acá abajito para que no nos perdamos. Entonces, cuando hay poca glucosa, cuando hay poca glucosa, se compromete el ciclo de Krebs. Compromete el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿Qué significa que se compromete? Que el cuerpo le toca echarle mano a otra cosa, a otra ruta, para poder cumplir con una función que es un poquito más esencial. ¿Sí? Como es, por ejemplo, la glucosa es esencial, no puede faltar. Y si sus niveles están bajos, pues el cuerpo hace lo que sea por que no se vaya, no se ve impactado esos niveles que deben estar siempre en promedio, ¿sí? Bueno, de 80 más o menos, intenta siempre un poquito bajito, de 80 a 90 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces esos niveles empiezan a bajar, el cuerpo pues le va a tocar hacer lo que sea, por ejemplo esto, la gluconeogénesis, para que los niveles de glucosa no se impacten, ¿vale? Un ejemplo tonto de la vida cotidiana que nos puede ayudar a entender esto es, por ejemplo, que usted está ahorrando una plata porque quiere ir no, quiere ir al cine, digamos, quiere ir al cine, ya. Quiere invitar a un amigo, una amiga. Y todo va bien, y de momento se le llegó, no se le llegó el recibo, le llegó el arriendo, le llegó algo que es más esencial, es más importante que la invitación de su amigo y amiga, y a usted le toca, pues, bueno, desinvitarlo, no ir así, no posponerlo, y de manera urgente, pues, y paga los servicios o paga el arriendo, porque eso es mucho más importante en el contexto de su diario vivir. Acá es algo similar. Entonces el cuerpo prescinde un poco. Cuando digo prescinde no es que no lo haga, ya voy a explicar a qué me refiero. Compromete un poco el ciclo de Krebs y, bueno, da soporte a algo que es un poco más importante, que es la glucosa. Cuando algo compromete, ¿qué significa? Que el ciclo, que usualmente debería estar funcionando a velocidad normal, ¿sí? Y ahora cuando hay poca glucosa, él funciona a menor velocidad, ¿sí? O se vuelve un poquito menos eficiente. Eso le pasa a Krebs, ¿ok? ¿Por qué se vuelve un poquito menos eficiente? Porque él tiene unos componentes, ¿sí? Tiene un montón de nombres, no sé si se acuerdan, el citrato, isocitrato, fumaratos y todos esos componentes. Uno de ellos se llama oxaloacetato, ¿ok? Entonces, cuando hay harta, poquita glucosa, el cuerpo y el hígado en particular dice, un momentico, yo me llevo esto porque este me sirve para hacer glucosa, ¿vale? Del ciclo de Krebs hay uno que me sirve para hacer glucosa, yo lo saco, me lo llevo de acá.
Entonces, cuando se lo está llevando, se lo lleva, por cada oxalacetato que se lleva, pues eso impacta la velocidad del ciclo de Krebs. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo traigo a colación. Porque el ciclo de Krebs es la puerta de entrada a las grasas. ¿Sí? Pues si tú consumes grasas, las llevas al ciclo de Krebs y el resultado de él es, bueno, mediante una serie de pasos sucesivos, es producir ATP. El ciclo de Krebs no produce ATP, pero permite, es un paso previo para la producción de ATP en altas cantidades. Pero si el ciclo está lento, pues esto impacta la velocidad de producción de ATP. Miren qué interesante. Impacta la producción de ATP. Entonces, ¿cómo hacemos para que el ciclo de Krebs funcione bien, funcione normal? Pues de que tenga buen suministro, buena, eh, bueno, no suministro, que tenga, o que todos sus componentes estén ahí completicos, que no le estén sacando ningún componente en ningún ciclo. ¿Y esto a dónde va? ¿A dónde los estoy dirigiendo yo? Pues en la importancia del azúcar en el metabolismo de las grasas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú gastas mucho azúcar en la actividad muscular, por ejemplo, desde el punto de vista ineficiente, desde el punto de vista de, de la actividad de fuerza y tu azúcar se va un poquito a pique, pues hay que darle tiempo al tiempo, como dice, tiempo al hígado, para que reconstituya la glucosa. Esa glucosa, pues, ya no va a impactar los niveles y esto va a hacer que no se vea necesario tener que sacar, por ejemplo, el oxalacetato del ciclo para que no funcione correctamente y que esto, a su vez, facilite la entrada de grasas a Krebs para que siga produciendo ATP. Entonces, mire cómo todo se enlaza. No sé si me he hecho entender, espero que sí. Todo se enlaza y hay un punto muy álgido o un punto muy clave que es la glucosa. ¿Sí? ¿Qué es la glucosa? Entonces, ya sea que estén bajos sus niveles, el cuerpo va a hacer lo posible por crearlo, pero si dietariamente tú suministras una buena proporción de glucosa, esto no se va a ver impactado, no va a ser necesario sacar el oxaloacetato y el ciclo de Krebs va a funcionar. ¿Qué es lo que quiero mencionarles acá como conclusión? De que la glucosa, el consumo de glucosa y el consumo de grasas debe ser equitativo o debe tener una relación. ¿Sí? Gracias. Para facilitar el funcionamiento aeróbico del músculo, inclusive el anaeróbico. ¿Por qué? Desde el punto de vista del uso de esos intermediarios, el uno depende del otro, particularmente las grasas, aquí lo voy a poner en verde. Las grasas dependen del azúcar para poder ser utilizadas. Las grasas dependen del azúcar para ser utilizadas. ¿Listo? Analicemos, por ejemplo, un contexto dietario que hace un tiempo fue, bueno, entonces estuvo hablando mucho, que eran las famosas dietas cetogénicas. En las dietas cetogénicas, las personas dejaban de consumir azúcar, ¿vale? Y una cosa importante de esa dieta era que si tú no consumes buen azúcar, pues estás impactando, estás obligando al cuerpo a que saque el oxalato para que produzca azúcar por gluconogénesis. Quiere decir que inicialmente, mientras se dan adaptaciones en ese tipo de dieta, hay una dificultad para catabolizar las grasas. ¿Sí? En otras palabras, si yo consumo poco azúcar, en principio al inicio, no estoy hablando, porque después el cuerpo hace un montón de adaptaciones que ya si se les interesa, les puedo contar más adelante. Si tú comes poco azúcar, las grasas que se van a catabolizar, que lo hacen por Krebs, por el ciclo de Krebs, las grasas que se van a catabolizar acá, digamos que antes de que haya baja de azúcar, ellas estaban entrando eficientemente a Krebs. Pero ahora cuando hay poco azúcar, la entrada de grasas a Krebs, es decir, la entrada de las grasas al ciclo se reduce. Y esto hace que las grasas se metabolizan, pero su metabolismo disminuye
disminuye el metabolismo de grasas en el sentido de la velocidad de ingreso al ciclo. Disminuye la velocidad de ingreso al ciclo. Al ciclo. Al principio, es decir, esto es iniciando la dieta. Al principio pueden ser las dos, tres primeras semanas. Al principio. Entonces una persona dice, uy, yo estoy bajándole al azúcar y ya, y comiendo seto, y no estoy bajando de peso. Tiene, tiene una explicación. ¿Por qué no baja de peso? Porque sus grasas no tienen cómo empezar a entrar al ciclo eficientemente. Porque el cuerpo lo que está haciendo es sacando del ciclo de Krebs un componente que se llama oxaloacetato, acetato, para hacer glucosa. Porque como usted no lo está comiendo, entonces le toca el cuerpo le toca hacerse su propia glucosa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa al principio. ¿Qué hace el cuerpo después? Mira el hígado como es de genial. El hígado hace lo siguiente. El hígado incrementa las enzimas para hacer glucosa. Es decir, el hígado incrementa la gluconogénesis, la gluconeo. ¿Qué es la gluconeo? La gluconeogénesis. Pues la ruta que permite hacer glucosa. Pero ahora como la incrementa las enzimas, esto se vuelve súper eficiente. Ahora ya para el cuerpo la provisión de glucosa se incrementa. Pero la que el mismo cuerpo produce. ¿Ves? No de la que viene afuera porque se supone que la dieta implica que haya poco consumo de glucosa. ¿Vale? Entonces, mayor gluconeo, mayor provisión de glucosa y esto hace que la sacada de oxalacetato del ciclo de Krebs ya no sea tan necesaria. ¿Sí? Y esto, pues, en últimas trae como consecuencia que ya no sea tan obstaculizada el ingreso de grasas a Krebs. Y esto pasa después de un par de meses, ¿sí? Porque esas adaptaciones, pues, no son inmediatas. Eso al principio da muy duro. Siendo consistentes y siendo eh, disciplinados, se puede lograr, pero que hay algunas restricciones, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de 2 o 3 meses? Pues aquí vemos ya eh, un favorecimiento de producción de glucosa, favorecimiento de mecanismos gluconogénicos, y esto hace que eh, de manera importante la persona empiece a bajar de peso. Entonces, aquí ya después de un par de meses ya se empieza a ver bajo de peso. ¿Por qué? Porque la persona baja de peso, porque ya las grasas empiezan a entrar más eficientemente, hay buena producción de ATP, independiente de que la persona consuma poco azúcar, el cuerpo termina adaptándose. ¿Cuáles son las restricciones? De que puede darse el caso de que la persona no favorezca su gluconogénesis, que tenga alguna, no sé, alguna enzima que no funcione bien o que de alguna forma eh, esto no sea consistente, dice poco azúcar, pero al final termina no haciéndole caso, entonces eso genera que el cuerpo al final se engañe, no sabe si realmente llega glucosa o sale, y esto hace que no haya una correcta conexión en la dieta y no funcione la cosa. ¿Sí? O lo otro es que en últimas el cuerpo nunca fue capaz de poder producir glucosa mediante ese mecanismo, por lo tanto tuvo que seguir sacando oxalacetato desde Krebs y las grasas siguen bloqueadas. Entonces, se estanca la persona y no baja de peso, se estanca ahí. ¿Sí? Y eso puede pasar por tiempo. La baja de glucosa puede implicar que la persona se enferme, ¿sí? Porque hay otros sistemas que dependen de un buen suministro de glucosa. En otras palabras, pues, esto le puede funcionar a algunos o les puede funcionar a otros. Y eso que tiene que ver con el músculo, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pues de que principalmente tú puedes acelerar o disminuir esto de acuerdo a la actividad muscular. ¿Ok? El suministro va a depender, es un ejemplo de demostrar cómo la glucosa y las grasas están muy correlacionadas en cuanto al funcionamiento muscular. Aeróbicamente es fundamental el funcionamiento de glucosa, perdón, el funcionamiento muscular para el uso de las grasas. ¿Ok? Si hay sedentarismo, si no hay funcionamiento muscular, no hay justificación para el uso de grasas. No se justifica. Esto que yo les estaba contando. Las grasas deben tener una justificación de salida. Vimos tres en la clase de hoy. Salida por creatina, salida por glicógeno, ¿sí?
y esta que era genial, salida por gluconogénesis. Gluconogénesis. Importante, el uso de grasa para esas salidas, obviamente todo esto va a redundar en la producción de ATP, que es la que pues principalmente sustenta el uso de las grasas. ¿Cómo así que la ATP? Porque la ATP es el que sustenta todo esto que yo les estoy contando. Sin ATP no hay glucogenógenesis, glicogene- glicogenogénesis, no va a haber síntesis de creatina y tampoco va a haber gluconogénesis, porque todos los tres mecanismos dependen del ATP. Bueno, entonces ya con esta parte de la clase del día de hoy, espero que las dudas que tengan las hayan anotado y las vamos a desarrollar en la próxima clase, explicando pues esos conceptos y cualquier duda no olviden tenerla en cuenta para que lo tengan, para que la desarrollemos en la próxima clase. Un abrazo muchachos, nos vemos, bueno, la otra semana, ahorita nos vemos en el modular. Un abrazo.